El tema del día está presentado por Lactolanda, la salud de cada día. Y continúa el polémico debate sobre la homosexualidad y el aborto. Roberto Coronel con más detalles. Y un debate que se instaló al parecer por generación espontánea. Organizaciones que promueven los derechos de homosexuales afirman que en Paraguay existe discriminación. Esto porque no se firmó el documento promovido por el Brasil, que entre otras cosas promovía la Declaración de Derechos Humanos, orientación sexual, identidad y expresión de género. El otro grupo de organizaciones que se manifestaron a favor de la vida y la familia también hicieron críticas al respecto. El proyecto, conocido comúnmente como En contra de la discriminación y que fue presentado por Brasil, será aprobado al tener el consenso de la mayoría de los países miembros de la Organización de Estados Americanos. Paraguay se encuentra entre los 11 países que presentó objeciones ante este documento. Organizaciones LGBT afirmaron que predominó la falta de información respecto al proyecto, ya que el mismo no habla de matrimonio entre personas del mismo sexo, ni tampoco de permitir el aborto, como se habría planteado en diferentes espacios públicos. Y nos parece que esas reservas y no respetar los derechos de todos es una exclusión. Justamente esta es una asamblea que propicia el desarrollo con inclusión. Y esto va en contra de lo que es la asamblea, el tema de la asamblea, esto es exclusión. Algunos países hablan del tema del matrimonio entre un hombre y una mujer, cosa que la resolución no menciona para nada, y la verdad que nos sorprenden porque muestra desinformación y muestra no conocimiento del texto de la resolución por algunos estados. Algunos políticamente nos sorprende, como por ejemplo la reserva de Ecuador. Ecuador ha sido un país tradicionalmente alineado con el ALBA y con las iniciativas modernas latinoamericanas. Afirmaron que con esto se constata que existe una discriminación por parte del gobierno paraguayo en contra de las personas con opciones sexuales diferenciadas. En las últimas semanas se han llevado a cabo manifestaciones a favor y en contra del matrimonio homosexual y el aborto. Miembros del Comité de Bioética también sentaron su postura al respecto, destacando que la misma es científica y no religiosa. Hay que decir la verdad y la ciencia basada en la evidencia es la que establece el estatuto biológico del embrión humano. Nadie que se tilde de científico puede negar esto. Sin embargo, hay algunos grupos que tienen intereses muy marcados, que son los que afirman eso que acabas de decir, que la vida del ser humano se inicia, por ejemplo, cuando el embrión se implanta en el útero, cuando ya han pasado entre 7 a 14 días. En el documento se pide a los gobiernos eliminar las barreras que enfrentan los homosexuales, bisexuales y transexuales en el acceso equitativo a la participación política y otros ámbitos de la vida pública, así como evitar interferencias en su vida privada. También condena los actos de violencia contra ellos y exhorta a crear políticas contra la discriminación. La Carta Magna Paraguaya de 1992 se refiere al matrimonio y a las uniones de hecho, como entre un hombre y una mujer. Sin embargo, la resolución promovida por Brasil no menciona expresamente el tema de matrimonio entre personas homosexuales. El tema del día fue presentado por Lactolanda, la salud de cada día.